El aire en la sala del tribunal era tan denso con el silencio que se podía sentir su peso. Frente a mí estaba mi hermanastro Marco, el encantador hacedor de errores de la familia, con una sonrisa que probablemente había practicado en el espejo. Él pensó que esto era solo otro drama familiar del que podría salir hablando. Pero entonces el juez, un hombre severo que parecía haberlo visto todo, levantó la vista del grueso informe encuadernado oficialmente sobre su escritorio. Su mirada se posó en Marco y la temperatura en la sala bajó 10 grados. Su voz era hielo. Señor Jiménez, dijo. Este informe del Servicio de Seguridad Diplomática pinta una imagen muy diferente de su disputa familiar. Parece que su hermanastra no es solo una dramática oficinista de entrada de datos. El juez se inclinó hacia su micrófono, su expresión endureciéndose en algo verdaderamente intimidante. Aquí dice que su título oficial es analista senior de amenazas con una autorización de seguridad de nivel 4 y a las 2:05 activó un protocolo de coacción que solo he leído en manuales federales. La sonrisa de Marco no solo se desvaneció. Fue borrada de su rostro, reemplazada por una confusión boquiabierta. En ese momento una tranquila y fría certeza se instaló en mí. Este era un lenguaje de consecuencias que no podían ignorar. 2 semanas antes el silencio solo había sido roto por el sonido de sus risas. Eran las 2 de la madrugada en la cocina, y yo estaba tratando de desescalar otra de las borracheras de Marco por algo completamente insignificante. Desde la sala de estar podía escuchar a mi madre, Sandra, una mujer que trataba la paz como un jarrón frágil que nunca debía ser perturbado, y a mi padrastro, Ricardo. No estaban interviniendo. Estaban disfrutando del espectáculo. Mientras yo intentaba calmarlo, la voz de mi madre llegó, teñida con esa familiar y cansada diversión. Oh, déjalo, Rebeca. ¿Sabes cómo lo pones nervioso? Eres tan dramática. Esas 3 palabras me golpearon más fuerte que una bofetada. Era el mismo tono que usaba cuando me gradué con honores, la misma desestimación que recibía cuando intentaba explicar lo que realmente hacía para vivir. Antes de que pudiera procesar el escozor, Marco se abalanzó. Había tomado un destornillador de una caja de herramientas dejada en el mostrador. Un dolor agudo y abrasador explotó en mi hombro, blanco y caliente e inmediato. Tropecé hacia atrás, mi mano saliendo resbaladiza y tibia con sangre. A través del zumbido en mis oídos y el estrechamiento de mi visión, aún podía escucharlos reír. Mi cuerpo temblaba por el shock o la pérdida de sangre. No lo sabía, pero mi mente estaba extrañamente clara. Saqué mi teléfono, mis dedos torpes en la pantalla. Envié un mensaje de texto de 3 letras a un solo número no listado. SOS. No era un grito de ayuda a un amigo. Era una activación, una señal. Entonces todo se oscureció. Pensaron que le estaba enviando un mensaje a un amigo en busca de consuelo. No tenían idea de que acababa de activar un sistema diseñado para proteger activos federales bajo amenaza en suelo extranjero. Para entender el ajuste de cuentas que ahora se estaba desarrollando en ese tribunal, hay que entender las 2 vidas que yo vivía. Para mi familia, mi vida era una carpeta beige, algo para guardar y olvidar. Yo era el ruido de fondo silencioso del evento principal, mi hermanastro Marco. Recuerdo una barbacoa de domingo, el aire denso con el olor a carbón y cerveza barata. Marco estaba siendo el centro de atención, presumiendo de haber sido ascendido a subgerente de ventas en el concesionario de coches. Mi padrastro, Ricardo, un hombre que veía a Marco como una segunda oportunidad para sus propias ambiciones desvanecidas, le dio una palmada en la espalda, radiante con un orgullo que nunca antes había visto dirigido hacia mí. Toda la familia aplaudió. Era como si acabara de ganar un premio Nobel. Más tarde intenté compartir una pequeña victoria mía. Le mencioné a Ricardo que acababa de completar un curso de certificación de 6 meses. Para el trabajo, un programa agotador que menos del 10% de los solicitantes aprueban. Me dio una palmada distraída en la cabeza, sus ojos ya escaneando el patio en busca de Marco. Eso está bien, cariño, dijo, su voz goteando con descendencia. Tú sigue con ese pequeño trabajo del gobierno. ¿Es seguro? Seguro. Para ellos mi carrera era el equivalente a mover papeles en la oficina de tráfico. Un trabajo aburrido, estable y completamente insignificante que podían ignorar cómodamente. No tenían la imaginación para nada más.
Esa tranquila desestimación era un lenguaje en el que yo era fluida. Estaba presente en cada sonrisa condescendiente de mi madre, Sandra, una mujer que valoraba la imagen impecable de su nueva familia por encima de todo. Años antes, cuando intenté explicar mis aspiraciones profesionales, me había interrumpido con un movimiento de su mano. Rebeca, por favor, había suspirado. Tu padrastro nos mantiene. Marco necesita nuestro apoyo. Es sensible. No compliques las cosas con toda tu ambición. Mi ambición era una molestia, una mancha en su perfecto retrato familiar. Así que dejé de intentarlo. Dejé que creyeran que yo era solo un engranaje en alguna vasta y aburrida burocracia. Era más fácil que explicar la verdad. Que mi mundo era todo menos seguro. Mientras ellos celebraban un ascenso menor, mi realidad era una habitación insonorizada sin ventanas conocida como una esquif. Un lugar donde el silencio es tan absoluto que puedes escuchar tu propio latido. Allí no era cariño. Era la analista principal. Días antes de esa barbacoa, me presenté ante mi superior, el director Domínguez, un hombre cuya mirada acerada podía hacer sudar a un coronel, y entregué una evaluación de amenazas. Las vidas de un embajador y todo su personal dependían de mi análisis. Yo hablaba un idioma que mi familia nunca entendería, un lenguaje de protocolos y probabilidades. El activo está reportando un aumento de actividad en canales encriptados, declaré. Mi voz tranquila y firme mientras señalaba un nodo específico en un mapa digital. El patrón de tráfico es consistente con una vigilancia previa al ataque. Recomiendo que elevemos la postura de seguridad a Delta inmediatamente. Hice una pausa, tomando aire. El algoritmo marca una probabilidad del 92% de una acción hostil inminente dentro de las próximas 4 a 8 horas. No había emoción en mi voz, solo datos, solo hechos. El director Domínguez escuchó sin interrupción. Sus ojos fijos en la pantalla, procesando cada palabra. No me dio una palmadita en la cabeza ni llamó a mi trabajo bonito. Simplemente me miró, un reconocimiento silencioso del peso de mis palabras pasando entre nosotros. Luego dio un solo y brusco asentimiento. Ejecute, ordenó. Su análisis nunca ha estado equivocado. En ese mundo mi ambición no era una molestia. Era un escudo que protegía a la gente. Mi naturaleza tranquila y concentrada no era un defecto de personalidad. Era un activo crítico que me permitía ver los patrones que nadie más podía. Vivía una vida de inmensa trascendencia y tranquila competencia, ganando el respeto de personas que tenían el destino de las naciones en sus manos. Luego volvía a casa por las vacaciones y volvía a ser la hija aburrida con el pequeño y seguro trabajo del gobierno. La chica invisible existía en dos universos separados, y el latigazo entre ellos era una carga privada constante. Una vida era una cacofonía de elogios inmerecidos por los logros más pequeños, y la otra era un mundo silencioso de respeto ganado por las apuestas más altas. Nunca intenté unir las dos. Sabía que era imposible. Durante años había estado tratando de ganarme su respeto. Después de despertarme en esa cama de hospital con puntos en el hombro y sus risas aún resonando en mis oídos, me di cuenta de que había estado usando el libro de reglas equivocado. Así que decidí usar el mío. Me desperté con el olor a antiséptico y el sonido de la voz suave y practicada de mi madre. Estaba sentada junto a mi cama de hospital, mi padrastro flotando detrás de ella. Oh, gracias a Dios que estás despierta, arrulló, su rostro una máscara de preocupación. Nos diste un buen susto. Debes haber tropezado y caído sobre la caja de herramientas, cariño. Marco se siente fatal por ello. La miré fijamente, el recuerdo del destornillador, de sus risas, atravesando la niebla de la medicación para el dolor. Ya estaban reescribiendo la historia, suavizando los bordes irregulares de lo que realmente sucedió para protegerlo, para proteger su vida perfecta y pacífica. Una claridad fría y dura me invadió. Por primera vez, no me sentí herida. No sentí nada en absoluto. No tenía sentido discutir, suplicar mi caso con personas que ya habían decidido su veredicto. Simplemente asentí, mi mirada plana y vacía. Cuando se fueron, prometiendo traerme algo de ropa, cogí el teléfono. Pero no llamé a la policía. Llamé a un número que evitaba por completo las comisarías locales, la división de asuntos internos de mi agencia. Mi voz era firme, desprovista de emoción.
Aquí la analista Rebeca Jiménez, dije. Estoy reportando una agresión a un empleado federal y la activación de un protocolo de coacción. Esto ya no era un asunto familiar. Era un asunto de procedimiento. Al día siguiente me visitó una mujer del consejo legal de la agencia. Se llamaba Ana, una abogada astuta y pragmática con ojos que parecían ver a través de cualquier mentira. No estaba allí para ofrecer simpatía. Estaba allí para ejecutar una estrategia. Me explicó que mi mensaje de texto SOS no era solo un mensaje. Era una bengala digital que generaba automáticamente un informe de incidente de alta prioridad con marca de tiempo, registraba mis coordenadas precisas y enviaba un equipo federal de control de bienestar, los mismos que me habían encontrado sangrando en el suelo y habían llamado al 112. Ese informe, me dijo, era un documento oficial sellado. Nuestra estrategia era simple. Lo presentaríamos en el tribunal y dejaríamos que los hechos hablaran por sí mismos. Mientras me recuperaba, mi familia se preparaba para un tipo diferente de batalla. Contrataron a un abogado local barato, de esos que se ven en los anuncios de televisión diurnos. Se estaban preparando para un drama familiar complicado, listos para pintarme como inestable, vengativa y buscando atención. Usarían mi naturaleza tranquila en mi contra, convirtiéndola en prueba de mi supuesta fragilidad. Recopilaron historias de mi ambición y mis tendencias dramáticas, preparándose para asesinar mi carácter. Estaban llevando un cuchillo a un tiroteo, y ni siquiera lo sabían. Mientras ellos preparaban sus insultos, Ana y yo estábamos preparando citaciones para los registros de llamadas del 112 y los informes de los paramédicos, pruebas que corroborarían perfectamente cada línea de mi archivo oficial. Mi familia llegó al tribunal armada con anécdotas e insultos, lista para ponerme en juicio. No tenían idea de que yo venía armada con el gobierno de España. Pensaron que estaban entrando en una disputa familiar. En realidad, acababan de entrar en una reunión informativa federal. La sala del tribunal era tan monótona e impersonal como la había imaginado. Todo paredes beige y bancos de madera desgastada. Me senté junto a Ana con la espalda recta, mi expresión cuidadosamente neutral. Al otro lado del pasillo, mi familia era una imagen de complacencia engreída. Marco susurraba con su abogado, ocasionalmente mirándome con una sonrisa. Mi madre y mi padrastro se sentaron justo detrás de él, su postura irradiando una especie de arrogancia protectora. Estaban allí para apoyar a su hijo contra su hermanastra histérica y exagerada. Casi podía escuchar la historia que habían ensayado. La narrativa en la que todos habían estado de acuerdo. Para ellos la verdad era cuestión de consenso, no de hechos. Su abogado, un hombre con un traje barato y una voz demasiado alta, se puso de pie para empezar. Lanzó un asesinato de carácter disfrazado de declaración de apertura, pintándome como una persona emocionalmente frágil con un historial de exageración. Habló de mi silencio como prueba de inestabilidad, mi deseo de privacidad como señal de paranoia. Escuché sus palabras, esta ficción que habían construido, y sentí una extraña sensación de desapego. Estaba describiendo a una persona que ni siquiera conocía. Estaba luchando contra un fantasma. Simplemente me senté allí con las manos cruzadas en mi regazo, y esperé mi turno. Sabía que mi historia no necesitaba ser embellecida o defendida con apelaciones emocionales. Ya era un asunto de registro oficial. Cuando finalmente terminó, Ana se puso de pie. Ella era todo lo contrario a él, tranquila, precisa y radiante de una autoridad silenciosa que instantáneamente captó la atención de la sala. No levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Señoría, dijo su tono claro y profesional. La peticionaria desea presentar para el registro una copia certificada del informe de incidente 77B del Servicio de Seguridad Diplomática. Su abogado se puso de pie de inmediato. Objeción. Irrelevante, bramó agitando la mano despectivamente. Este es un simple asunto familiar, no un caso federal. Estaba tratando de mantener la batalla en su terreno elegido de rumores y ataques personales. No tenía idea de lo que había en esa carpeta. El juez, un hombre que claramente había presidido miles de estas complicadas disputas, miró por encima de sus gafas el grueso documento sellado que Ana colocó en su estrado. Pasó un dedo por el sello oficial del gobierno. Su curiosidad se despertó. Esto es muy inusual, murmuró antes de mirar al abogado de ellos.
Pero lo permitiré. Objeción denegada. Veamos qué es esto. Un silencio cayó sobre la sala del tribunal mientras rompía el sello y comenzaba a leer. Mantuve mis ojos fijos en el juez, observando los sutiles cambios en su expresión. Vi cómo sus cejas se contraían y luego subían lentamente por su frente. Sus labios se apretaron en una línea dura. Cuanto más leía, más se evaporaba el aire de rutina aburrida en la sala, reemplazado por una palpable tensión eléctrica. Mi familia se removió incómodamente. La sonrisa de Marco había sido reemplazada por una expresión de nerviosa confusión. Habían esperado una discusión a gritos, una batalla de voluntades de él dijo, ella dijo. No estaban preparados para el peso silencioso y metódico de una investigación federal. Después de lo que pareció una eternidad, el juez finalmente levantó la vista del informe. Se quitó las gafas, frotándose el puente de la nariz como si intentara procesar lo que acababa de leer. Se aclaró la garganta y cuando habló su voz estaba teñida de una furia fría y formal que hizo que todos se enderezaran. Comenzó a leer en voz alta el resumen ejecutivo del informe. A las 2:05, la analista senior Rebeca Jiménez activó un protocolo de coacción de nivel 4. Hizo una pausa, sus ojos encontrando los míos por un breve momento. Un destello de respeto recién descubierto en ellos. La mano de mi madre voló a su boca. El título analista senior quedó suspendido en el aire, un concepto extraño e imposible en su mundo. El juez continuó, su voz volviéndose más severa con cada palabra. El equipo federal de control de bienestar y los paramédicos locales que respondieron confirmaron una herida punzante en el hombro izquierdo consistente con un destornillador Phillips. La víctima fue encontrada semi-inconsciente, habiendo sufrido una pérdida significativa de sangre. Levantó la vista de la página, su mirada fijada directamente en mi hermanastro. No estaba mirando al chico encantador e incomprendido que mis padres veían. Estaba mirando a un perpetrador. Este informe, dijo el juez, su voz ahora como granito, que incluye marcas de tiempo verificadas por satélite, una transcripción completa de la llamada al 112 realizada por el equipo federal que respondió, y una declaración jurada del oficial al mando de la analista Jiménez en el Ministerio de Asuntos Exteriores, contradice directamente todo el testimonio del acusado. Fue como si una bomba hubiera estallado en el silencio. El rostro de Marco se quedó sin color, volviéndose un blanco pálido y enfermizo. Mi padrastro, Ricardo, estaba petrificado con la boca ligeramente abierta mientras me miraba, y luego de nuevo al juez, como si intentara resolver una ecuación imposible. Pero fue la reacción de mi madre la que nunca olvidaré. Su rostro, que había sido una máscara de orgullo desafiante, se desmoronó por completo. Las palabras analista senior y protocolo de coacción habían destrozado su realidad cuidadosamente construida. Ya no estaba mirando a su hija dramática. Estaba mirando a una extraña poderosa cuya vida nunca se había molestado en comprender. La voz del juez interrumpió su shock. Un veredicto final e inatacable. Basado en este documento federal irreprochable, emito una orden de alejamiento permanente. Además, remito este caso completo a la Fiscalía con una recomendación formal de cargos por agresión grave. Mi padrastro siempre le había dicho a Marco que era un ganador nato. Pero en un mundo gobernado por la evidencia y el protocolo, la verdad siempre tiene la última palabra. Las últimas palabras del juez quedaron suspendidas en el aire, absolutas e irreversibles. Mientras dos alguaciles se acercaban a la mesa para escoltar a un Marco atónito y tembloroso, el hechizo de incredulidad de mi familia finalmente se rompió. Mi madre, con el rostro cubierto de lágrimas y confusión, intentó correr hacia mí, mi padrastro justo detrás de ella. Rebeca, espera, gritó su voz quebrándose. Necesitamos hablar. Pero antes de que pudieran acercarse, mi abogada Ana se interpuso tranquilamente en su camino, levantando una sola mano firme. Eso es suficiente, dijo su voz sin dejar lugar a discusión. Se detuvieron congelados por una barrera de autoridad profesional que nunca antes habían encontrado. No me di la vuelta. No miré sus caras ni ofrecí una sola palabra de explicación o absolución. Durante toda mi vida, los había estado esperando para que me vieran. Y ahora que finalmente lo hicieron, me di cuenta de que ya no me importaba su validación. Simplemente me puse de pie, me alisó la chaqueta y salí de la sala del tribunal. En el pasillo, apoyados contra la pared,
estaban 2 de mis colegas de la agencia, incluido el director Domínguez. No había piedad en sus ojos ni asfixiante simpatía. No habían venido a mimarme. Domínguez simplemente me dio un breve y decidido asentimiento. Me alegro de que estés bien, Rebeca, dijo. Nosotros nos encargaremos del papeleo a partir de ahora. En mi mundo esa era la forma más alta de apoyo. No emoción, sino acción tranquila y decisiva. Era todo lo que nunca había obtenido de las personas que se suponía que más me querían. Un año después, los ecos de aquella sala del tribunal se habían desvanecido en un recuerdo distante. Estaba de pie frente a una sala de reuniones con paredes de cristal, dirigiéndome a un nuevo equipo de analistas. En la puerta una pequeña y discreta placa leía, Rebeca Jiménez, jefa de equipo, análisis de amenazas clandestinas. Había sido ascendida. Ahora estaba a cargo de la misma unidad que monitoreaba el tipo de actividad que una vez había analizado. Mi voz era segura, autoritaria. Mientras guiaba a mi equipo a través de un nuevo protocolo de recopilación de inteligencia que yo misma había desarrollado, una tenue cicatriz plateada trazaba una línea en mi hombro, visible justo por encima del cuello de mi camisa. Un recordatorio permanente no de una herida, sino de una decisión. Una decisión de dejar de jugar según sus reglas y empezar a imponer las mías. Después de la sesión informativa, mi equipo no se dispersó. Se reunieron alrededor de la consola central, haciendo preguntas agudas e inteligentes, desafiando mis suposiciones y ofreciendo sus propias ideas. Discutimos, debatimos y reímos, compartiendo un humor negro y macabro que solo la gente de nuestra línea de trabajo podía entender. Hablamos un lenguaje compartido de acrónimos y autorizaciones de seguridad, una taquigrafía construida sobre una base de respeto mutuo y competencia probada. No había necesidad de demostraciones dramáticas de afecto o palabras huecas de elogio. Su respeto era evidente en la forma en que escuchaban cuando hablaba, en la confianza que depositaban en mi juicio. Esta era mi familia ahora, una familia en la que no había nacido, pero una que me había ganado. Una familia que veía mi ambición no como un inconveniente, sino como nuestro mayor activo. Una tarde, mientras terminaba un informe en mi oficina, apareció una notificación de correo electrónico en mi dispositivo personal. El asunto era conciso, ¿de tu madre? Por un momento simplemente lo miré fijamente. Sentí un atisbo de la antigua obligación. El fantasma del deber de una hija. La curiosidad, más que cualquier otra cosa, me hizo abrirlo. Era un mensaje largo y divagante, lleno de excusas y autocompasión. Escribía sobre cómo la vida de Marco estaba arruinada, cómo era un buen chico que había cometido un terrible error. Escribía sobre cómo habían sido engañados, cómo nunca habían entendido las presiones a las que estaba sometida, como si mi carrera fuera algo que les hubiera pasado a ellos. No había disculpa, no una real, solo un revoltijo de justificaciones diseñado para que ella se sintiera mejor. Hace una década, una carta como esta me habría roto el corazón. Hace 5 años me habría llenado de rabia. Pero ahora, no sentí nada. Era como leer un informe sobre un incidente distante, un evento sin conexión emocional con mi realidad actual. Leí la última línea, donde preguntaba si alguna vez podría perdonarlos. Y con calma moví el cursor sobre el mensaje. No respondí. Simplemente lo arrastré a la carpeta de archivo, un dato irrelevante para guardar. Volví al monitor seguro de mi escritorio, mi atención ya se había desplazado a la compleja red de amenazas que iluminaban un mapa global. El pasado era un archivo cerrado. El futuro era mi jurisdicción. Mi familia me veía como una nota al pie en su historia, pero mi trabajo consistía en proteger a las personas que escriben la historia. Finalmente se quedaron en silencio cuando se dieron cuenta de que yo era una de ellos.